Sábado, hermanos. ¿Me escuchan? ¿Pueden escucharme claro? ¿Sí? Excelente. A Dios sea la gloria. Una vez más, es un privilegio para mí poder estar con la hermandad de la iglesia de Montemoria. Una iglesia que tiene una cultura de oración, una cultura de bienvenida a los que llegan ahí. Las iglesias tienen culturas, creo que les he dicho eso anteriormente. Ustedes tienen una cultura muy especial, no pierdan eso. Es una iglesia que cuando uno va allá, uno siente un calor humano, un calor cristiano. Y una de las cosas que me encanta, que es mi percepción, y si estoy equivocado, por favor, déjenme en mi error. Es una iglesia que yo no veo a nadie apuntando el dedo. Por el contrario, es una iglesia que busca la reconciliación de las personas entre sí y con Cristo. Y esa es una de las cosas que me encanta de esta iglesia. Una vez más, les agradezco la oportunidad. Vamos a tocar un tema bastante corto. Vamos a hacer un repaso de algo que ya conocemos de la Biblia. Y para eso vamos a inclinar los rostros un momentito. Padre Celestial, al repasar esto que ya conocemos, ayuda a que quede fijado en nuestras mentes. Si hay alguna duda, ayúdanos a aclararla. Solamente tu Santo Espíritu puede hacer esto con y por nosotros. Vamos a saltar un poquito en la Biblia a lo mejor, pero pedimos, Señor, que toques a cada persona con lo que necesita y a la iglesia de forma corporativa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros tenemos el dulce privilegio de servir a un Dios que es maravilloso, omnipotente, omnipresente. Nada se le escapa. Y aún así, hay algunas cosas que Dios nunca ha visto. Él nunca ha visto una situación que Él no puede resolver. Él nunca ha visto un pecador que Él no pueda salvar. Él nunca ha visto a un sustituto para su hijo. Dios nunca ha visto a un pecador que pueda salvarse a sí mismo. Y entonces me dice el salmista, ¿puedo decir algo? Y le pregunto yo, ¿qué quieres decir, David? Dice David, joven fui y he envejecido, y nunca he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros le servimos a Él por quien Él es, y le adoramos por lo que Él ha hecho. Gracias, Randy, por ese maravilloso especial, muy atinado con el tema del día de hoy. Y quiero que busquen en sus Biblias el libro de Mateo. Mateo, capítulo 6. Y no tenemos excusa para no tener una Biblia. Estamos en la casa, así que si no la tiene a mano, puede ponerse de pie, corra, búsquela y vamos a repasar lo que usted ya conoce. Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, vamos del 9 al 13. Y mantenga su vista en la Biblia, a ver si usted puede ver lo que estamos mencionando aquí esta mañana. Estamos leyendo una oración que nos conecta con el Padre Celestial, porque esta oración empieza tocando el aspecto paternal de Dios al decir nuestro Padre. Luego continúa con las prioridades de Dios cuando dice, santificado sea tu nombre. Seguimos leyendo y vemos la programación de Dios al decir, vénganos tu reino. Siga leyendo y va a ver la voluntad de Dios al decir, hágase tu voluntad. Verá la provisión de Dios cuando Jesús les dice, nuestro pan diario, dánoslo hoy. Vemos el perdón de Dios al decir, perdona nuestras ofensas. Leemos allí que habla sobre la protección al decir, no nos dejes caer en tentación. Siga leyendo y va a ver la permanencia de Dios al decir, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y el versículo que sigue después de la oración es la postdata, donde dice que si perdonas a los que te perdonan, entonces tu Padre Celestial también te perdonará.
Sigan observando la Biblia, sigan leyendo. Vamos a regresar al principio de esa oración otra vez. La próxima vez que usted ore esta oración, sabe que no sé si lo hacen en las escuelas porque creo que hasta antes de la pandemia ya no se oraba en las escuelas. Creo que ya no tienen religión y cívica, no tienen ciertas materias. Pero esto cuando yo era niño, hace muchos años, no te rías, Robert, tú también. Hace muchos años se repetía eso diariamente en el salón al empezar las clases. Pero cuando usted escuche esta oración, usted va a escuchar varias voces saliendo de la misma. Usted va a escuchar la voz del Hijo que dice, nuestro Padre. Va a escuchar la voz del Santo que dice, santificado sea tu nombre. Va a escuchar la voz del siervo decir, tu reino venga. Va a escuchar la voz del suplicante solicitando su pan de ese día. Escuchará la voz del pecador, pidiendo perdón. Va a escuchar la voz del viajero diciendo, por favor, no nos guíes a ser tentados. Cuando usted se fije en esta oración que tiene frente a usted, mírelo una vez más. En la escuela nos enseñaron a hacer una carta, las partes de una carta, modelos de una carta. Si esto fuera correspondencia, esta carta, para comenzar el escrito, estaría dirigida al Padre. La dirección que iría en el sobre sería que estás en los cielos. El pliego de peticiones dentro de la carta, el contenido, pediría que venga el reino, que la voluntad de Dios sea hecha y que recibamos lo que necesitamos a diario de Él para suplir nuestros cuerpos. El sello, un hombre, y el día que se envió, este día. Cuando miras esta oración, parece que Dios nos está sugiriendo que si hacemos algunas cosas por Él, Él hará otras cosas en reciprocidad por nosotros. Él dice, si divulgas mi nombre, si esparces las buenas nuevas de mi reino a través de mi palabra, si te rindes a mi voluntad, te daré perdón para tu pasado, provisión para tu presente y prosperidad para tu peregrinaje. Esta oración es una oración maravillosa. Y esta oración va en doble dirección, forma horizontal y forma vertical. Usualmente nuestras oraciones son de forma vertical, de Dios a nosotros, corrección, de nosotros a Dios directamente y nos olvidamos de todo lo demás. Usualmente, yo sé que ustedes no oran de esa manera, pero el ser humano usualmente ora de esa forma. Pero cuando vemos este modelo de oración horizontal, primero porque dice nuestro. Y entonces vertical cuando empieza, nuestro Padre que estás en el cielo. ¿Ok? Lo que está diciendo Dios con eso en el análisis de lo horizontal y lo vertical es, antes de que yo te bendiga, tú debes desear que otros también sean bendecidos. Por eso es que decimos nuestro Padre, no es solamente mi Padre, es Padre de todos. Y así como yo tengo necesidad, otros también tienen necesidades de diversas clases y categorías. Cuando Dios ve que tú te preocupas por la necesidad de otros, Él se preocupa por las tuyas. Esta oración en inglés es conocida como the Lord's Prayer, la oración del Señor. Pero en realidad, si pusimos atención, es la oración de los discípulos. Es la oración modelo, un patrón, una guía para la oración. Jesús es nuestro ejemplo en todo y lo es también en la oración y Él nos enseña cómo. En Lucas 18:1, Él nos dice que debemos siempre orar y no desmayar. ¿Ok? Cuando usted ora, ¿cuántos de ustedes se han percatado de que la oración cambia su disposición, cambia su actitud, cambia su forma de pensar, cambia su modo de vida? Por eso siempre debemos orar y no desmayar, especialmente en este tiempo en que estamos viviendo. Están diciendo que viene un rebrote. Profesionales ya me han dicho que el rebrote empezó. Regresemos a esto. La oración del Señor
no la de los discípulos. La de los discípulos ya acabamos de verla. La oración del Señor se encuentra en Juan capítulo 17. Ahora, Juan es un escritor único en su clase. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y a lo mejor he escuchado decir, de hecho, en una cartilla que usamos no hace mucho, se dio el término de los evangelios sinópticos. Pero Juan no es de estos evangelios sinópticos, solo son 3 de los 4. El término sinóptico proviene de la obra Synopsis Evangeliorum de un biblista alemán, Johann Jacob Griebach, quien dispuso en una obra de estudio 3 columnas paralelas, cada una presentando los pasajes de los 3 evangelios, Marcos, Lucas, Mateo, para enfatizar las coincidencias en su secuencia y la narración de sus pasajes. De esta manera, los 3 evangelios podían leerse y verse al mismo tiempo, en un cronograma, por así decirlo, o en una hoja de Excel, si quiera ponerlo de una forma más moderna, y es específicamente y etimológicamente lo que significa el término griego sinopsis. Después de que este caballero terminó de hacer esto, se volvió popular el estudio bíblico para referirse a los 3 evangelios que se muestran con este paralelismo como sinópticos. En oposición a estos 3, el evangelio de Juan posee un estilo bastante diferente, con una cronología de los hechos que no permite el mismo paralelismo acentuado. Además, existe con Juan una clara influencia del judaísmo helénico y un énfasis en presentar a Jesús, la palabra, el logos de Dios. Juan es un escritor único en su clase y por ser diferente a los demás, no es considerado un libro sinóptico. Quiero enfatizar eso. Cuando usted revise, notará que en el libro de Juan, él se maneja de una forma totalmente distinta de los demás al escribir en su evangelio. Por ejemplo, en Mateo 1:1 comienza hablando sobre la genealogía de Jesús. En Marcos 1:1 el principio del evangelio del Hijo de Dios. En Lucas 1:1 habla sobre, muchos han querido poner la historia en orden, pero cuando usted va a Juan capítulo 1, él arranca diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todo fue creado por él y para él. Nada de lo que fue creado sin él fue creado de lo que ha sido creado. Versículo 10, estamos en Juan 1. ¿Qué fue? Vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron. Sigamos saltando un poquito más. 14. El verbo se hizo carne y vino a morar entre nosotros. Así sabemos a quién se está refiriendo Juan cuando él arranca en ese primer versículo del primer capítulo. La forma de arrancar de Juan nos muestra que él está en otro nivel de conexión. Marcos, Lucas, Mateo empiezan narrando algo de forma terrenal, si pudiéramos llamarlo así, pero Juan se remonta al principio. Regresa a ese momento antes de que existiera un entonces o un ahora. Antes de que hubiera un quién o un cuándo. Antes de que hubiera un allí o allá. Es donde empieza Juan. Él es único en su forma de escribir. Y Juan, cuando hagan la tarea, notarán que en cada capítulo nos da algo diferente para que recordemos ese libro. En el capítulo 1, Nataniel conoció al Señor. Saltemos al capítulo 3, donde Nicodemo fue a clases en la escuela nocturna. Y en ese mismo capítulo 3 se pronuncia la oferta abierta para toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios que ofreció a su Hijo para que todo aquel que así desee ser salvo eternamente pueda hacerlo a través de la aceptación de ese ofrecimiento que hizo la divinidad a la humanidad. Capítulo 4, se sentó al pozo y conoció a una señora. En el capítulo 7, él dijo, yo soy el agua de vida. En el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, cree también en mí, dice Jesús. En el el capítulo 16, nos dice, no los voy a dejar solos. Tengo que mandarle a otros que siga consolándolos.
Y entonces en el capítulo 17 vemos la oración del sumo sacerdote. Juan nos deja algo emocionante en cada capítulo para que nos interese más y más su libro. Cuando vamos al capítulo 17 y versículo 1, Juan dice estas palabras. Habló Jesús. Jesús estaba mirando en retrospectiva. Estaba viendo los capítulos 14, el 15 y el 16 antes de empezar el 17. En el 14 dijo, yo me voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy a preparar un lugar para ustedes, tengo que prepararlos a ustedes para el lugar. ¿Cómo lo hace Dios? Él trabaja para sacar de mí aquello que no debe estar dentro de mí. Y solamente es a través de su gracia que Él nos prepara. Muchas veces no nos gusta su método de preparación, pero Dios tiene que usar su metodología muy especial para lograr un objetivo de convertirnos en mejores personas de lo que somos, para prepararnos para ese lugar que Él fue a preparar. La gracia de Dios nos abraza mientras atravesamos nuestras situaciones, porque si no fuera por su gracia, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de nosotros? Por eso me encanta ese canto que dice, Dios cuida de mí. En el capítulo 15, Jesús dice, yo soy. Y pauso ahí porque me encanta eso de Dios. Él sigue usando el yo soy. Y cuando usted lea yo soy, nunca pase eso demasiado rápido. Si lo pasó demasiado rápido, retroceda en su lectura. Cuando Moisés le preguntó a Dios, quien él reconoció en esa zarza ardiente, y le dice, y cuando tú me mandes allá, ¿a quién yo les voy a decir que me envió? Una voz que me habló de un pedazo de hierba que se estaba quemando. No, Moisés, diles que yo soy. Y ese de paso es su verdadero nombre. Pero Dios, si me pide un apellido, ¿qué le voy a decir? Diles que yo soy el que soy. Usted tiene que saber que si usted pone un espacio en blanco después del nombre, usted obtendrá lo que usted de Dios necesita. Si usted tiene enfermedad, Él dice, yo soy tu sanador. Si tienes falta de techo, Él te dice, yo soy tu refugio. Si te falta comida, especialmente en este tiempo de pandemia, Él dice, yo soy quien te doy el pan. Y lo haré a través de cuervos si fuera necesario, así como hice con el profeta. Si estás perdido, Él te dice, yo soy el camino. Si tienes sed, Él te dice, yo soy el agua de vida. Yo soy tu fuerza. Yo soy quien seca tus lágrimas. Yo soy quien te guía a lo largo del camino. Yo soy la vid verdadera. Las ramas necesitan estar conectadas a mí. Hace unas lecciones, o una cartilla atrás, vimos una palabra bará en Génesis. En el capítulo 1, versículos 1, 21 y 27. Algunos recordará eso. Y si no, busque la cartilla. ¿Ok? La palabra se usa para crear. El término crear, bará. En el versículo 1, creó el firmamento. En el versículo 21, creó las aguas. En el versículo 27, creó al hombre. Después de crear, tomó y creó de aquello que había creado. Estoy tratando de decirlo lento para no enredar a nadie, porque tiendo a ser bastante redundante con las redundancias que redundo cuando hablo al redundar. Digo, tratar de explicar. Así que voy a tomar mi calma en este pedacito. Tengan paciencia, por favor. Y no va a ser largo el tema, ¿ok? Después de crear, Él tomó y creó de aquello en lo que creó, o de donde había creado. Voy. Cuando Él iba a crear, Él no le habló a lo que ya estaba creado. Le habló a aquello de donde se derivaba aquello que va a crearse. Un momentito. Cuando Él iba a crear la hierba, le habló a la tierra. Después de esto, repásenlo en Génesis. Y si me equivoqué, me llaman y me corrigen públicamente para que lo tengamos bien la próxima. Cuando iba a crear la hierba, le habló a la tierra, produzca. Cuando iba a crear peces, le habló al agua, produzca. Cuando iba a crear el hombre, se habló a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que de aquello de donde salió lo creado,
tenía que mantenerse conectado a su fuente para mantenerse vivo. Si la hierba va a vivir, tiene que mantenerse conectada a la tierra. Si los peces van a vivir, tienen que mantenerse conectados al agua. Si los seres humanos pensamos seguir viviendo, tenemos que mantenernos conectados a Dios. Para usted destruir cualquiera de las antes mencionadas, solo arránquelo de su ambiente y notará que fallece. Saque la hierba de la tierra, saque a los peces del agua, separe a los seres humanos de Dios. Ninguno puede sobrevivir sin estar conectado a su ambiente. En el capítulo 16, Jesús les dijo, señores, tengo que regresar, pero ustedes no van a lograrlo solos. Aún necesitan una guía paternal, espiritual, así que mandaré al otro consolador, mi Espíritu Santo. Y él tiene tantas funciones que desempeñar. Él tiene que traer convicción, él tiene que bautizar, él tiene que sellar, él tiene que producir frutos, él tiene que llenar, él tiene que ungir. Simplemente dejemos que él haga su obra y sometamos. Lo importante es que él siempre está a nuestro lado. Y por eso en oración le pedimos a Dios, permite que tu Espíritu Santo vaya delante de nosotros para guiarnos, que esté detrás de nosotros para protegernos, que esté encima de nosotros para cubrirnos, que esté debajo de nosotros para elevarnos, que esté dentro de nosotros para inspirarnos. El Espíritu Santo siempre está allí para ayudarnos en toda situación. Cuando yo oro, Él está traduciendo mis gemidos en lenguaje divino. El Espíritu Santo está en asociación con los hijos de Dios. Por eso es que cuando a veces oramos, no recibimos las locuras que a veces pedimos. Él atrapa la oración. Cuando sale de mi boca hacia el oído de Dios, en medio, Él se mete, Él se interpone y cambia la expresión y le dice, Dios mío, Él te pidió eso, pero Él no sabe lo que está diciendo. Dale esto en vez, porque si le das esto otro, tú sabes que lo perdemos. Esa es una de las obras del Espíritu Santo. ¿Alguna vez, le pregunto, y sea en serio a responder, alguna vez ha mirado usted atrás en su vida y se ha puesto a analizar y ha dicho, Dios mío, gracias por no darme aquello que yo pedía, porque no sabía mejor? ¿Alguna vez ha mirado para atrás y ha dicho, Dios mío, gracias por haber demorado en darme lo que yo pedía porque no estaba preparado para recibir lo que estaba solicitando? La obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Y ahora en el 17 dice, estas palabras habló Jesús. Y siendo él nuestro ejemplo en oración, nos haría bien tratar de imitar su patrón. Una de las cosas que yo veo en el patrón de oración, y espero que nadie se ofenda, una de las cosas que yo veo en el patrón de oración de Jesús es que él ora largo en privado, pero cortito en público. Nosotros hacemos todo lo opuesto. Vamos a saltar un poco del material para cerrar. Jesús, el Espíritu Santo, Dios Padre, ellos están aquí para levantar todas nuestras cargas. En realidad, Dios está enamorado de nosotros. Eso lo van a ver en el capítulo 17 de Juan. Él nos ama más que el mundo entero. Su amor intercesor por nosotros. Su amor inagotable, indescriptible, insaciable, incesante. Es interesante, es incomparable. Hay personas que piensan que deben ser buenos para que Dios los ame. Y sí debemos ser lo mejor que podemos ser, pero usted no tiene, y disculpen la expresión en español, pero usted no tiene suficiente bueno dentro de usted para complacer a Dios. Espero que me hayan entendido. ¿Ok? No hay nada que podamos hacer para ganarnos ese amor. Ese amor ya está allí. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún enemigos, siendo aún pecadores, Cristo decidió morir por nosotros. Él me amó cuando yo estaba vuelto leña. Y noten cuando repasen más tarde
en sus Biblias Juan capítulo 17. Noten que Jesús, aún sabiendo que él se iba al cielo, que iba a dejar al Consolador, que él iba a estar desde allá protegiéndonos y haciendo provisión por nosotros, con todo y eso en su petición a Dios muestra su preocupación por nosotros. Hermanos y hermanas, yo estoy aquí porque alguien ha orado por mí. El amor de Jesús no acabó cuando él ascendió al cielo. Jesús dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. O sea que no va a parar. Para que el amor con que me has amado esté con ellos y en ellos. Jesús te ama. Jesús nos ama más allá de lo que usted pueda pensar o imaginar. Vivimos en tiempos críticos. No se desanime. ¿No ha hecho Dios provisión por usted hasta ahora? Él lo seguirá haciendo. Él lo seguirá haciendo. Y con el tipo de congregación que ustedes tienen, yo pienso en Pentecostés. Cuando uno tiene, los demás tienen. No pierdan eso. No pierdan ese amor de Jesús. Manténganse en oración. Sigan el modelo establecido por Él. Él nos ama más allá de lo que podamos imaginar. Esto lo corté aquí por hoy para darles tiempo para pensar, meditar y analizar. Dios lo bendiga. Amén, amén. Muchas gracias.